Bueno, hoy nos toca ya la última semana de clases. Tenemos el capítulo 14. Solo es una parte del capítulo 14 porque el resto del capítulo se estudia en física 2, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado con eso. Nos corresponde ver la sección de mecánica de fluidos. Entonces, para eso es importante definir bien qué es exactamente un fluido. Un fluido, un tema en el que las personas se pueden mover libremente entre ellas. En ese sentido, ¿verdad? Un fluido, podríamos decir, es cualquier cosa que no sea sólida, porque en un sólido tenemos que las partículas que conforman un sólido siempre se encuentran en la misma posición respecto a las demás partículas. No se pueden mover. En cambio, en el caso de un fluido, las partículas se pueden mover. Un fluido, entonces, puede ser un líquido, puede ser un gas o puede ser alguna sustancia que esté en estado de plasma, ¿verdad? Pero normalmente lo que vamos a estudiar en este curso va a ser principalmente líquidos, ¿verdad? Líquidos, pero que las ideas de los fluidos se pueden extender fácilmente a gases y a plasmas. Y lo primero que haremos va a ser definir entonces dos cantidades muy importantes. En primer lugar, tenemos que definir lo que es la densidad. La densidad de una sustancia, ¿verdad? Es equivalente a la cantidad de masa por unidad de volumen. La cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces, la densidad se representa con la letra ρ. Rho es igual a masa entre volumen. Usualmente la densidad es una cantidad intensiva de las sustancias, o sea que uno puede asignarle a cada sustancia una densidad característica. Entonces, tenemos por ejemplo el caso del agua. En el caso del agua, para el agua pura, a temperaturas normales, la densidad es igual a 1 gramo entre mililitro. Esto es lo mismo que decir un entre centímetro cúbico, porque un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico, pero también muy importante, es lo mismo que 1000 kilogramos entre metro cúbico. Históricamente, la definición del kilogramo como unidad de masa ha estado ligada a las propiedades del agua, ¿verdad? Un kilogramo se define de manera tal que en 1 metro cúbico de agua tenemos 1000 kilogramos. En el libro viene una tabla con algunos valores importantes de densidades para otras sustancias, pero para este capítulo se espera que ustedes se sepan de memoria el valor de la densidad del agua, porque se utiliza mucho y aparece en muchos lugares. Tenemos también la presión. La presión se define como la fuerza perpendicular sobre unidad de área. La fuerza sobre unidad de área. Okay. Para definir lo que es la presión, imaginemos que tenemos una superficie plana. Vamos a hacer un dibujo. Vemos que es un cuadrado, ¿verdad? Y digamos que hay una fuerza que está actuando sobre la superficie.
las fuerzas son cantidades vectoriales porque tienen dirección. Y al tener dirección tienen componentes. Entonces es posible que esta fuerza esté actuando formando un ángulo zeta arbitrario con respecto a la superficie. Pero lo que nos interesa calcular es la componente de esa fuerza que es perpendicular a la superficie. Entonces, siempre es posible, ¿verdad? Extender una línea vertical sobre la superficie, ¿verdad? Y sacar la componente de la fuerza que es perpendicular. Entonces, esa componente sería esto de acá. Podemos llamarlo F perpendicular. Así, F perpendicular, porque forma un ángulo de 90 grados. Entonces, la presión que se representa con la P mayúscula es igual a la componente de la fuerza que es perpendicular sobre unidad de área. La presión, es muy importante decirlo, es una cantidad escalar. La presión es escalar, no es vector. Por lo tanto, la presión no tiene dirección, ¿verdad? A pesar de que la fuerza sí puede ser que tenga dirección, la presión como tal no tiene. Es solamente una cantidad escalar, no tiene componentes. Y la presión, como ustedes pueden ver, es una cantidad que al calcularse dividiendo la fuerza entre área, entonces tiene que tener unidades de fuerza entre área. Idealmente se debería medir, se mide en newtons sobre metro cuadrado. Pero históricamente existe un nombre propio para esta unidad llamado el pascal. Un pascal se representa con P mayúscula y una A, porque es un nombre tomado de un apellido. Un pascal se define como un newton entre metro cuadrado. Entonces, el pascal va a ser la unidad del sistema internacional de unidades para medir presiones. Más adelante vamos a ver otras unidades de presión, pero por el momento esta va a ser la unidad principal. Vamos a hacer un pequeño ejemplo solamente para cerrar estas ideas. Les voy a mandar el problema por el chat. Ya voy. Vamos a hacer el problema 1. El problema 1 del capítulo 14 y que se encuentra en la página 379. Dice, un hombre grande se sienta en una silla de 4 patas con sus pies levantados del piso. La masa combinada del hombre y la silla es de 95 kilogramos. Si las patas de la silla son circulares y tienen un radio de 0.5 centímetros en el fondo, ¿qué presión ejerce cada pata sobre el piso? Ok, entonces, en el caso de una silla, ¿verdad? Tenemos 4 patas. Y bueno, también tenemos al hombre, ¿verdad? Que está sentado sobre la silla. Pero bueno, digamos que el problema se ve así, más o menos. Aquí está la silla y ahí está el hombre. Tiene los pies levantados. Entonces, cada una de las 4 patas de la silla está sosteniendo una fuerza, ¿verdad? O ejerce una fuerza contra, asumiendo que el peso del
y de la silla se encuentra uniformemente distribuido, es posible entonces argumentar que cada una de las patas de la silla va a sostener una cuarta parte del peso total. Entonces sería un cuarto de mg, ¿verdad? La fuerza sería un cuarto de mg. Y cada una de las patas tiene un pequeño radio de 0,5 centímetros. Es decir, 0,5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, el área de cada una de las patas sale con la fórmula área igual a pi por radio al cuadrado. Pi por 0,5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado es igual a 0,785 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la fuerza? La fuerza es un cuarto del peso. Un cuarto de 95 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Esa fuerza es igual a 23, perdón, no, 233 newtons. Por lo tanto, la presión es fuerza entre área, es igual a 233 newtons entre 0,785 metros cuadrados, es igual a 296 pascales, ¿verdad? Porque estamos dividiendo newton entre metro cuadrado. Podríamos pensar entonces que la presión es una medida de cuánto esfuerzo hace cada una de las patas para sostener esa fuerza. Podríamos ver que la presión aumenta conforme aumenta la fuerza, pero también aumenta conforme disminuye el área de las patas. Entre menor sea el área, mayor va a ser la presión. Y entre mayor sea la fuerza, también mayor va a ser la presión. ¿Sí? Ahora, el concepto de presión está muy relacionado con todo el estudio de la meteorología, el clima de la Tierra. También está relacionado con el estudio de los líquidos, las sustancias líquidas, los océanos, ¿verdad? En particular, es muy importante entender el concepto de presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que existe debido al peso de la atmósfera de la Tierra. Entonces, digamos, ¿verdad? Que hacemos un dibujo de la superficie de la Tierra. Esto que está acá puede ser el nivel del mar, que está el océano. Eh, pero bueno, en el relieve existen montañas, existen elevaciones, ¿verdad? Entonces, la atmósfera es toda esa masa de gas que nos rodea, que en muchos casos es invisible, ¿verdad? No se puede ver, pero sabemos que ahí está. Entonces, la presión atmosférica va variando con la altura
debido al hecho de que a diferentes alturas nosotros tenemos diferentes cantidades de aire sobre nosotros, ¿verdad? Una persona que se encuentra al nivel del mar tiene una mayor cantidad de aire encima que una persona que se encuentra en la cima de una montaña, ¿verdad? Por lo tanto, es posible afirmar que la presión tiende a disminuir con la altitud. Siendo muy específicos, diríamos la presión atmosférica, ¿verdad? Tiende a disminuir con la altitud. En general, no existe una forma sencilla de calcular esa presión, porque depende de un montón de factores que en muchos casos es muy difícil de determinar. Puede ser que dependa de la temperatura, puede ser que dependa del viento, ¿verdad? Depende si hay un huracán, una tormenta o lo que sea. Pero a grandes rasgos podemos decir que la presión disminuye con la altitud. Existe un punto de referencia muy importante que es la presión que se mide al nivel del mar, porque se supone, ¿verdad?, que el nivel del mar es el mismo en cualquier lugar de la Tierra, porque el mar, como es una masa de agua, entonces mantiene la altura, la superficie, perdón, a una altura constante. Entonces, aproximadamente la presión atmosférica al nivel del mar es igual, es sub cero, es igual a 1,01 por 10 a la 5 pascals de presión. O sea, que cada metro cuadrado de superficie horizontal que se extiende sobre el nivel del mar está soportando un peso de 1,01 por 10 a la 5 newtons de aire. Es efectivamente una presión muy grande de la que nosotros no nos damos cuenta, pero que ahí está. Sin esa presión, nuestro organismo no funcionaría igual, ¿verdad? No podrían existir líquidos, por ejemplo, no podrían existir sustancias sólidas a temperatura ambiente. En algunos problemas va a ser importante tener en cuenta la presión del nivel del mar. Entonces, a menos que el enunciado diga lo contrario, nosotros siempre vamos a suponer que cuando nos están hablando de la presión atmosférica, se van a referir a la presión que se mide al nivel del mar, porque ese es el valor estándar o establecido. Eso es si no nos dicen lo contrario, ¿verdad? Porque en algunos problemas podrían sugerirnos tomar algún valor diferente para la presión atmosférica, si estamos a una mayor altura. O inclusive podría ocurrir que estemos a una menor altura. Hay algunos lugares, por ejemplo en los Países Bajos, donde el terreno se encuentra por debajo del nivel del mar. En esos lugares, la presión atmosférica es todavía mayor, porque existe un mayor peso de aire por encima de las personas. Esta medida entonces introduce una nueva unidad para medir la presión llamada la atmósfera. La atmósfera se representa como ATM, ¿verdad? De manera tal que una atmósfera es igual a 1,01 por 10 a la 5 pascals. En algunos problemas de física puede ser importante medir la presión con respecto a la atmósfera. Sin embargo, recordemos que una atmósfera no corresponde a una unidad del Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, esta presión que calculamos antes de 296 pascales, es posible pasar la atmósfera haciendo el cambio de unidades, ¿verdad? Diríamos entonces que una atmósfera es igual a 1,01 por 10 a la 5 pascales. Entonces,
se cancelan los pascales entre ellos, me quedaría la atmósfera arriba y eso me da un valor de 2,93 por 10 a la menos 3 atmósferas. O sea que la presión que puede hacer una silla sobre el suelo es bastante poca, ¿verdad? Cuando la comparamos con la presión atmosférica del aire. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una, pero si era el de la silla. Es cuando usted tomó, bueno, cuando realizó los cálculos de la presión, ¿se refería a la presión de un solo pie o fue de los cuatro? A la presión de una sola pata de la silla. Ok, es solo una. Y siempre vamos a trabajar con fuerzas constantes. No siempre, a veces pueden ser no constantes, puede ser que no, pero nos vamos a ir Ah, viendo. bueno, bueno. Ok, gracias. Vea, bueno, aquí, solo para que vea una cosa, en este problema de las patas de la silla, la fuerza es 1/4 de mg, entonces la presión es 1/4 de mg entre el área, o sea, es mg entre 4a. Pero si usted hubiera tomado la presión de toda la silla, hubiera tenido que tomar la fuerza como mg, o sea, todo el peso de la silla, pero el área se multiplica por 4, ¿verdad? Porque sería tomando en cuenta el área de las 4 patas de la silla juntas. Entonces la presión seguiría siendo mg entre 4a. Entonces, no importa si usted toma la presión de una sola pata o de las 4. La respuesta tiene que ser igual. Muy bien. Ahora, hay algunos casos en los que la fuerza no es constante, como usted me acaba de preguntar. Y eso ocurre muy importante cuando medimos la presión con respecto a la profundidad del agua, la profundidad de un líquido, en general, de un líquido. Entonces, digamos que tenemos una persona que se encuentra buceando. Entonces, esa es la superficie del agua, la persona se encuentra debajo, ahí buceando, ¿verdad? Y vamos a suponer que esta persona se encuentra a una profundidad H. Bueno, una profundidad, sí, una profundidad H. Con respecto la, eh, a la superficie. Entonces yo quisiera calcular la presión hidrostática. La presión hidrostática sería la presión debida al peso del agua sobre la persona. Entonces, exactamente cómo hacemos para calcular esa presión hidrostática. Bueno, algo que podríamos hacer es agarrar un volumen imaginario de líquido, una columna de líquido. Es una columna que tiene forma rectangular. Vamos a decir que esta columna representa toda el agua que se encuentra encima de la persona. Evidentemente, la columna no debería ser rectangular porque las personas no son cuadradas, ¿verdad? Pero bueno, en realidad eso no es importante. Vamos a ver que no. Entonces, esta columna de agua tiene precisamente una altura h y contiene un área transversal A.
Entonces, podríamos decir que esta columna de agua tiene un volumen que es igual al área por la altura, ¿verdad? Área por altura. Entonces, la presión que experimenta la persona es igual a la fuerza dividida entre el área. Es igual a la masa de agua por la gravedad entre el agua. Esta masa no es la masa de la persona, ¿verdad? Es la masa de agua. Pero esta fórmula no es conveniente porque no nos queda claro, ¿verdad? Cuánta masa hay que tomar ni cuánta área hay que tomar. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar ahora el concepto de la densidad. Recordemos que la densidad del agua es igual a la masa de agua dividida entre el volumen de agua. Por lo tanto, la masa de agua será igual a la densidad del agua por el volumen. Así que yo puedo sustituir la masa por la densidad por el volumen, ¿verdad? Me queda que es igual a densidad por volumen por gravedad entre área. Pero ya sabemos que, que el volumen de agua, H2O, el volumen de agua es área por altura. Entonces, esto es la densidad del agua por el área, por la altura, por la gravedad entre el área. Y al hacer ese cambio, se cancelan las áreas, ¿verdad? Por lo tanto, la presión hidrostática es igual a la densidad del agua por la gravedad por la profundidad. Esta fórmula es más conveniente porque depende de parámetros que son más fáciles de establecer, ¿verdad? Depende de qué cosas. Bueno, depende de la densidad del agua, que usualmente se toma como una constante, ¿verdad? Si es agua pura, es de 1000 kilogramos entre metro cúbico, y si es otra sustancia, pues podrá tener otra densidad. Depende de la gravedad de la Tierra y depende de la profundidad. Pero lo que eso está diciendo es que a mayor profundidad, mayor va a ser la presión, que es algo que es bien conocido, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, los submarinos, que son vehículos que viajan debajo del agua, tienen que tener una estructura muy fuerte para poder soportar las inmensas presiones que se miden en el fondo del océano. Pero bueno, en este caso es muy importante distinguir que la presión que experimenta la persona tiene realmente dos componentes, puesto que la persona se encuentra debajo del agua, pero a su vez el agua se encuentra debajo de una masa de aire, o sea, se encuentra debajo de la atmósfera. Entonces tenemos que establecer la diferencia fundamental entre la presión hidrostática, que es esta de acá, y la presión total. Entonces vamos a llamar a esta la presión hidrostática, o en algunos casos llamada también la presión manométrica. La presión hidrostática es solamente aquella presión que aparece debido al peso del líquido. Es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Mientras que la presión total es la presión que existe debido a la atmósfera y debido también al líquido. Por lo tanto, la presión total es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. O sea, es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad más una constante de 1.01 por 10 a la 5 pascales, en el caso en el que podamos tomar la presión atmosférica como aquella que se mide a nivel del mar.
¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Existe una fórmula muy importante relacionada a esta que es la fórmula del principio de Pascal. Pascal con P mayúscula. El principio de Pascal dice que cuando se aplica una presión externa a un fluido, la presión se debe distribuir de manera uniforme sobre ese fluido. Al aplicar una presión externa, la presión se distribuye de manera uniforme. El principio de Pascal es la base que explica el funcionamiento de un dispositivo llamado la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un mecanismo que se utiliza mucho en talleres de carros para levantar los carros o en general se utilizan para levantar cargas muy pesadas. Entonces, en una prensa hidráulica nosotros tenemos un recipiente herméticamente cerrado, o sea, que no tiene ningún espacio abierto por donde pueda salir el aire, ¿verdad? Y que tiene dos pistones. Un pistón es una tapa que se puede mover, pero que aún así cierra completamente el recipiente. Entonces, hay un pistón de este lado y hay otro pistón de este otro lado. Este pistón tiene un área A1 y este otro pistón tiene un área A2. El área sería el área que ustedes miden lateralmente. Y debajo de estos pistones existe un líquido. Usualmente en los talleres utilizan aceite, pero en teoría podría ser cualquier otra sustancia, podría ser agua incluso. Entonces, la idea del principio de este dispositivo es que cuando ustedes bajan, cuando ustedes bajan la tapa 1, entonces la tapa 2 tiene que subir, ¿verdad? Porque el volumen de líquido tiene que permanecer constante. Entonces, si ustedes bajan la tapa por el lado izquierdo, la tapa tiene que subir por el lado derecho. Entonces, digamos que la fuerza que ustedes hacen para bajar la tapa 1, la vamos a llamar la fuerza F1. Y la fuerza con la que sube la tapa 2 va a ser la fuerza F2. Entonces, el principio de Pascal lo que dice es que la presión que ustedes aplican en la etapa número 1 tiene que ser igual a la presión que se aplica en la etapa número 2. Es decir, la P sub 1 es igual a la P sub 2. Y como la presión es fuerza entre área, entonces eso quiere decir que la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Muy bien. Entonces, ¿de qué me sirve saber esto?
Bueno, resulta ser que ustedes pueden colocar en la etapa número 2 un objeto pesado. Pueden colocar un carro. Entonces, si ustedes en un taller de carros necesitan, por alguna razón, levantar el carro para inspeccionar el motor o para hacer lo que sea, ¿verdad? Ustedes requerirán aplicar una fuerza F2 que sea muy grande para levantar a este carro. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Si ustedes construyen una prensa hidráulica, entonces tendrían que aplicar una fuerza F1 del lado izquierdo, tal que F1 es igual al área 1 entre el área 2 por la fuerza 2. Y este es el factor de proporcionalidad. La fuerza 1 es entonces menor que la fuerza 2. Entonces, una prensa hidráulica permite levantar un objeto pesado aplicando una fuerza muy pequeña o una fuerza por lo menos más pequeña del otro lado de la tapa. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo inventado. Suponga que tiene una prensa hidráulica con un pistón de 4 centímetros de radio y otro pistón de 20 centímetros de radio. Calcule cuánta fuerza es necesario de aplicar para levantar una carga de 15.000 newtons. Entonces, en este principio, ¿verdad? Tenemos que calcular las áreas del pistón. Si en un problema a mí me dicen el radio, entonces automáticamente yo sé que eso implica que el pistón es circular, porque el radio es una propiedad de los círculos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el área 1 es igual a pi por el radio 1 al cuadrado de 4 centímetros. Ni siquiera es necesario pasar esta cantidad a metros. Ya vamos a ver por qué. Esto es igual a pi por 4 centímetros a la 2. Entonces, eso es igual a 50.3 centímetros cuadrados. Y el área 2 es igual a pi por radio 2 al cuadrado. O sea, es pi por 20 centímetros a la 2. Es igual a es igual a 1257 metros cuadrados. Esta fuerza será la fuerza 1 a la fuerza 2. Bueno, resulta ser que la carga que queremos levantar, o la carga pesada, siempre es la que se coloca sobre el pistón grande. Por lo tanto, convendría llamar a esta fuerza la fuerza F2. La fuerza F2 es igual a 15.000 newtons. Por lo tanto, aplicando la ley de Pascal, nos queda que la fuerza 1 es igual al área 1 entre el área 2 por la fuerza 2. Este factor es igual a 50.3 centímetros cuadrados
entre 1257 centímetros cuadrados por 15.000 newtons. Entonces, al principio del problema, yo les había dicho que no era importante convertir las áreas a metros cuadrados. ¿Por qué? Porque a la hora de dividir las áreas, ustedes obtienen una razón adimensional. O sea, no les quedan unidades acá. Daría lo mismo que estén en centímetros cuadrados a que estén en metros cuadrados o a que estén en cualquier otra unidad de medida de superficie. Por lo tanto, la fuerza que hay que aplicar para levantar ese peso sería de 600 newtons. Esa fuerza de 600 newtons se puede hacer, por ejemplo, colocando un objeto que tenga una masa de 60 kilogramos, como una persona, prácticamente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, tengo una duda fue con un número, bueno, que dice que un pistón tiene 4 centímetros de radio, pero el otro es 2 o 20. Ah, perdón, quise decir 20. Cierto. 20. Cierto. También en el área 2 le puso metros cuadrados y creo que era centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, es cierto. Gracias. Muy bien. Para medir las presiones existen dos dispositivos diferentes, porque la presión hay que medirla, ya sea la presión manométrica o la hidrostática, o ya bien sea la presión absoluta o total. Entonces, existe un dispositivo llamado el manómetro. El manómetro es un instrumento. Manómetro es un instrumento para medir la presión hidrostática de un gas. Es decir, no mide la presión atmosférica. El manómetro es un dispositivo importante en un laboratorio de química. Yo supongo que ustedes seguramente han visto esto antes en química general, pero bueno, vamos a repasarlo. Para tener un manómetro se necesita tener, bueno, primero que nada, un recipiente abierto donde se encuentre el gas cuya presión queremos medir. Puede ser un balón de vidrio, ¿verdad? Un balón de esos que usan en cristalería. Entonces, se supone que este recipiente se conecta con un tubo en forma de U. Siempre que en química o en física veamos un tubo en forma de U, es porque de fijo se utiliza para medir la presión manométrica de un gas. Entonces, el gas se puede encontrar en este volumen. Pero para un manómetro se suele utilizar otra sustancia que es mercurio líquido. Entonces, el tubo en forma de U se llena de mercurio. Se prefiere utilizar mercurio sobre otras sustancias porque el mercurio es una sustancia que en su forma líquida tiene una gran densidad. Y esta boquilla del tubo se abre a la presión atmosférica.
Muy bien. Entonces, para entender el funcionamiento del manómetro, vamos a tomar dos puntos. Perdón, dos puntos que se encuentran a la misma altura. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. El punto A y el punto B se supone que se encuentran a la misma altura sobre el nivel del mar. Entonces, la presión en el punto A representa la presión del gas, la presión del gas. Pero la presión en el punto B va a ser la presión total sobre ese punto, que incluye la presión atmosférica y la presión hidrostática. Entonces, en el punto B, esa presión va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que es igual a ρGH. Utilizando como densidad la densidad del mercurio. Por lo tanto, si ambos puntos se encuentran a la misma altura, es posible decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Es decir, que la presión A es igual a la presión atmosférica más ρ GH. Ahora, experimentalmente, lo que uno puede medir en este aparato es, en primer lugar, la densidad del mercurio, porque es una cantidad que es conocida, ¿verdad? Y también puede medir la diferencia de altura entre la interfaz del gas con el mercurio y la superficie del mercurio. O sea, uno lo que hace es medir la altura H. Entonces, ρGH es igual a la presión del gas A menos la presión atmosférica. Y esto que está aquí corresponde a la presión manométrica. Si ustedes quisieran conocer la presión total, entonces tendrían que sumarle a eso la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica hay que conocerla de otra forma, por otro medio. ¿Okay? Puede ser que ustedes se la sepan de memoria o puede ser que ustedes la vayan a medir usando un aparato llamado el barómetro, que vamos a ver ahorita después del recreo, que son las 3:50. Vamos al recreo, nos vemos de regreso a las 4 p.m. Voy a parar un momento la grabación, nos vemos después. Bueno, el barómetro mide la presión atmosférica. Y solo para eso sirve, o sea, solo sirve para medir la atmosférica. El barómetro es utilizado en meteorología para conocer el estado de la atmósfera, ¿verdad? Para hacer predicciones climáticas y demás. Entonces, un barómetro consiste en un recipiente bastante profundo que tiene mercurio. Para esto se utiliza mucho el mercurio porque el mercurio es una sustancia muy densa, ¿verdad? Pero el barómetro, al barómetro se le coloca un tubo de vidrio bastante largo
que estaba lleno de mercurio. Entonces, la idea es que ustedes lo llenen de mercurio, ¿verdad? Hasta o sea, ustedes tienen el tubo, ¿verdad? Lo llenan de mercurio hasta el borde. Le ponen el dedo encima para taparlo, ¿verdad? Y luego lo vuelcan. Entonces, cuando ustedes lo vuelcan, sale un poco de mercurio, ¿verdad? Por el hueco y queda una parte vacía. O sea, este pedazo de aquí está vacío. ¿Ok? Todo esto es mercurio y todo eso que está ahí es vacío. Entonces, ustedes pueden medir la altura de la columna de mercurio. Esta altura mide H. Entonces, la idea es que aquí lo que ustedes tienen es el aire está empujando al mercurio sobre la superficie del líquido que quedó expuesta al aire, ¿verdad? Entonces, con esa fuerza, el aire empuja el mercurio hacia arriba sobre la columna hasta que se balancea con el vacío que quedó aquí, ¿verdad? Bueno, obviamente eso no está completamente vacío, siempre quedan unas cuantas moléculas ahí flotando, pero digamos que en gran medida es un espacio que está vacío. Entonces, lo que se hace, en este caso se toman dos puntos otra vez. Este sería el punto A y este sería el punto B. El punto A y el punto B se encuentran ambos a la misma altura. Por lo tanto, la presión del punto A es igual a la presión del punto B. La presión del punto B es simplemente la presión atmosférica. Entonces es P sub 0. La presión del punto A se debe a la presión única de la columna de mercurio, porque arriba de la columna de mercurio lo que hay es vacío, por lo tanto no hay que tomar en cuenta la presión atmosférica, que es vacío que está arriba. Entonces, esta presión es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura h. P sub 0 es igual a rho h. Midiendo la altura de la columna de mercurio es posible medir entonces la presión atmosférica. Cuando ustedes hacen este experimento en diferentes lugares, a diferentes alturas, obtienen distintas mediciones. Por ejemplo, al nivel del mar, se observa que la columna de mercurio mide 760 milímetros de alto. De hecho, es posible demostrar que esta medición corresponde al valor que yo les he dado de presión atmosférica. Porque si tomamos en cuenta el hecho de que la densidad de mercurio aparece tabulada como igual a... El mercurio es 13.600 kilogramos entre metro cúbico, ¿verdad? Y si yo tomo la altura como 760 milímetros o 0,76 metros, entonces la presión atmosférica sería 13.600 kilogramos entre metro cúbico por 9,8 por 0,76 metros. Eso da 1,01 por 10 a la 5 pascales, que es la presión atmosférica. Pero si ustedes se llevan el barómetro a la cima de una montaña, van a obtener un valor diferente, ¿verdad? Un valor diferente de alturas. Esta observación es un punto de partida para definir otra unidad de medida para la presión.
se define la unidad de medida llamada, entre comillas, milímetro de mercurio, de tal manera que 760 milímetros de mercurio, así se escribe mmHg, es igual a una atmósfera y por lo tanto es igual a 1.01 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? A pesar de su nombre, el milímetro de mercurio no es una unidad de distancia o de longitud, es una unidad de presión. De manera tal que el factor de conversión es este que está acá. 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósferas y equivalen a 1.01 por 10 a la 5 pascales. El milímetro de mercurio es una unidad que es conveniente de usar cuando estamos haciendo mediciones con barómetros, ¿verdad? Obviamente. Okay. Ahora vamos a ver el último tema que nos va a entrar de este capítulo, que es la ley del principio de Pascal, la ley de flotación y el principio de Pascal. La ley de flotación nos dice que cuando sumergimos un objeto en un fluido, puede ser en un líquido o en un gas, ese objeto siempre va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba. Y esa es la razón por la cual cuando sumergimos un sólido en el agua, pareciera que por alguna razón pesa menos. No es que pese menos, sigue pesando igual, pero lo que ocurre es que aparece, aparte del peso, otra fuerza adicional que lo empuja hacia arriba. Entonces, para entender por qué es que aparece la ley de flotación, vamos a imaginar que tenemos un recipiente lleno de un líquido. Así, digamos, lleno de líquido. Y adentro de este recipiente voy a colocar un objeto sólido, cuadrado, digamos. Y lo voy a soltar. Muy bien. Vamos a imaginarnos que este objeto tiene una altura h. H representa el alto del objeto. ¿Qué tan alto es, verdad? Y el área superficial o el área transversal va a ser A. Entonces, voy a imaginarme cuáles son las fuerzas que actúan sobre este objeto que se encuentra flotando en el líquido. Para empezar, cualquier objeto, ya sea que esté flotando, que esté en caída libre o que esté en reposo, siempre va a experimentar la fuerza de gravedad de su propio peso. mg, ¿verdad? mg hacia abajo. Pero aparte de la fuerza de gravedad, este objeto va a experimentar una fuerza debido a la presión que está ejerciendo sobre él el líquido. Y va a experimentar una presión diferente sobre cada una de sus caras. Una presión va a venir de este lado, una 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 va a venir de este lado y la otra va a venir de este lado. Entonces, a esas fuerzas las podemos llamar
la presión 1A, la presión 2A, la presión 3A, P4A, P5A y P6A. Suponiendo que cada una de las caras tiene la misma área A. ¿Ok? Muy bien. Pero sucede una cosa, ¿verdad? Por simetría, es de esperar que la presión 2 sea igual a la presión, pero que la presión 3 sea igual a la presión 4. Y que la presión 2 sea igual a la presión 5. Por lo tanto, no existe una fuerza neta horizontal. O sea, si este fuera el eje X, por ejemplo, no tendríamos ninguna fuerza neta en el eje X. Porque la presión que lo empuja de atrás hacia adelante es la misma presión que lo empuja de adelante hacia atrás. Sí hay una presión, ¿verdad? Pero no hay una fuerza neta total. Sin embargo, yo no puedo decir que la presión 1 sea igual que la presión 6. ¿Por qué no? Porque la presión 1 se está midiendo a una profundidad, llamémosla Y, sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar, perdón, o bajo el nivel de la superficie, mientras que la presión 2 se está midiendo a una profundidad ligeramente mayor. Esta profundidad es Y más H, donde Y es la profundidad de la tapa de arriba y H representa la altura del objeto. Entonces, como el objeto tiene cierto volumen, cierto tamaño, eso quiere decir que la presión que experimenta en la parte de arriba es ligeramente menor que la presión que experimenta en la parte de abajo. Un poquito menor, ¿verdad? Entonces, la fuerza total, la fuerza total vertical sobre el objeto es, pongámosle, sumatoria de fuerzas en Y, perdón, en Z. En Z sería menos mg hacia abajo, menos P1A hacia abajo, ¿verdad? Más P6A hacia arriba. Y esto es igual a la masa por la aceleración en Z. Ya sabemos que la presión 1 es igual a la atmosférica más ρg Y. Y la presión 2, y la presión 6, perdón, es la atmosférica más ρg Y más H. Entonces, podríamos decir que la presión 6 menos la presión 1 es igual a ρg H. H siendo la altura del objeto, ¿verdad? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Z es igual a menos mg más P6 menos P1 por A. Es igual a menos mg más esto que está aquí, que es ρgh por A. Y HA representa el volumen del objeto. Entonces esto es igual a menos mg más ρgv. Entonces, esto que está acá es la fuerza hacia arriba. Es una fuerza hacia arriba, que en este capítulo se denomina la fuerza boyante. La fuerza boyante. Es muy importante tomar en cuenta que esta densidad no es la densidad del objeto, sino la densidad del líquido. ¿Okay? La densidad del líquido. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar matemáticamente qué significa la fuerza boyante. La fuerza boyante, entonces,
se calcula así. La fuerza boyante se representa como, bueno, FB es igual a la densidad de líquido por la gravedad de la Tierra por el volumen sumergido. ¿Ok? Si yo tengo un recipiente lleno de líquido, así digamos, y coloco un objeto para hacerlo flotar, digamos que yo pongo una tabla de madera, la madera flota, o sea, la madera no se hunde. Cuando la madera flota, una parte de la madera se queda debajo del agua y otra parte se queda fuera de ella. Entonces, el volumen sumergido corresponde a la porción de volumen que se queda debajo del agua. Entonces, ¿qué significa la fuerza boyante? La fuerza boyante es igual al peso del líquido desplazado. O sea, la fuerza boyante es el peso que tendría una masa de líquido que ocupara el mismo volumen sumergido del objeto. ¿Ok? No siempre es igual al peso del objeto. Eso es muy importante, porque hay objetos que son más densos que el agua o que el líquido, y hay objetos que son menos densos que el líquido. Entonces, la ley de Arquímedes tiene una consecuencia muy importante en la biología, en la física, en la ingeniería, en muchas ramas, que es la siguiente. Los objetos que son menos densos que el líquido donde se sumerge puede flotar. ¿Por qué? Porque este tipo de objetos es capaz de experimentar una fuerza boyante menor a su propio peso. Entonces, como el peso lo tira hacia abajo y la fuerza boyante lo tira hacia arriba, entonces se pueden balancear y puede no caer, o sea, puede flotar. Mientras que los objetos más densos que el líquido se hunden. Se hunden porque a pesar de que existe una fuerza boyante, el peso sigue siendo mayor y por lo tanto tiende a traerlo hacia abajo. Resulta muy interesante preguntarse entonces cómo es posible que los barcos que están hechos de acero floten, porque ciertamente el acero es una sustancia que es más densa que el agua. Pero en el caso de los barcos, hay que tener en cuenta que aunque el casco puede ser que esté hecho de acero, ¿verdad? Se supone que el interior del barco está lleno de aire o está vacío, ¿verdad? Entonces, puede ser que la densidad del casco sea mayor que la del agua, pero la densidad total del barco, tomando en cuenta el espacio vacío que hay adentro, es menor que la del agua y por tanto puede flotar. Si al barco se le hace un hueco y se le mete el agua, entonces el agua va a llenar el espacio vacío, el agua le va a dar peso al barco y el barco se va a hundir. Por eso, ¿verdad? Pero en la medida en que el espacio esté vacío, no se hunde. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Ya les voy a pasar la foto. Vamos a hacer el problema 11 del capítulo 14. Que se encuentra en la página 308.
Dice, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es de 5 newtons. Cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua, la lectura de la balanza es de 3.5 newtons. Encuentre la densidad del objeto. Entonces, nos dan dos casos diferentes, situaciones. En primer lugar, se coloca el objeto sobre una balanza de resorte, ¿verdad? Una balanza de resorte es simplemente un resorte que se estira cuando ustedes le colocan un objeto por debajo, y entonces si ustedes miden la distancia que se estira el resorte, ustedes pueden estimar entonces cuánta fuerza fue que la que aplicó el peso, y con eso se puede determinar cuánto pesa o cuánta masa tiene, ¿verdad? Entonces, lo que se descubre es que cuando el objeto se encuentra en el aire, cuando no está sumergido en el agua, tiene un peso aparente de 5 newtons. ¿Ok? Hay un peso, que es el del objeto, y está la fuerza del resorte. Ustedes no pueden medir el peso directamente. Lo que ustedes miden es la fuerza que hace el resorte. Y la fuerza del resorte es de 5 newtons, ¿verdad? Entonces, si ustedes aplican la segunda ley de Newton y dicen que la suma de fuerzas en Y es igual a 0, entonces tienen que la fuerza del resorte menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza es igual al peso y por lo tanto el peso es igual a 5 newtons. Ahora, en el siguiente caso, nosotros tenemos la misma balanza, tenemos el objeto, pero ahora el objeto va a estar sumergido en líquido, en agua. Así, ¿verdad? Cuando ustedes lo sumergen así, entonces este objeto experimenta tres fuerzas. Experimenta la fuerza del resorte. Experimenta su propio peso y experimenta adicionalmente una fuerza boyante. Entonces, esta es la fuerza del resorte. Esta es la fuerza boyante y este es el peso del objeto. El peso no puede cambiar. Eso es muy importante. El peso no puede cambiar porque el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa no va a cambiar por estar en un líquido y tampoco la gravedad. Pero aparece una fuerza boyante. Entonces, esa fuerza boyante interfiere con la medición que hace la balanza. Ahora la balanza registra una fuerza de 3,50 newtons. Nosotros podríamos decir que esos 3,50 newtons representan el peso aparente, no el peso real. O sea, es el peso aparente es el peso apantallado por la fuerza boyante. El peso sigue siendo de 5 newtons. Entonces, vean qué interesante. Podemos decir que aquí también se cumple que la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza del resorte más la fuerza boyante menos el peso tienen que ser igual a 0. Y por lo tanto, la fuerza boyante es igual al peso menos la fuerza del resorte. O sea, es 5 newtons menos 3,50 newtons es igual a 1,50 newtons. El objeto experimentó una fuerza boyante de 1,50 newtons. ¿Cómo podemos utilizar esa información para calcular la densidad del objeto? Bueno,
En la siguiente pizarra vamos a anotar aquí la siguiente fórmula. La fuerza boyante es igual a la densidad del líquido por la gravedad de la Tierra por el volumen sumergido. Ojo que aquí esta densidad no es la densidad del objeto, es la densidad del líquido, es decir, la densidad del agua, que es conocida, que es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, esta ecuación me da como resultado el volumen del objeto, o el volumen sumergido, que es igual a la fuerza boyante dividido entre la densidad del agua entre la gravedad de la Tierra. O sea, es 1.50 newtons entre 1000 kilogramos entre metro cúbico entre 9,8 metros entre segundo a la 2. Eso es entonces 1,5 entre 1000 entre 9,8. Y eso me da 1,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Recordemos que cuando medimos en metros cúbicos, los volúmenes por lo general nos van a dar cantidades numéricas pequeñas. Ahora, ese volumen representa el volumen sumergido, que en este caso, el volumen sumergido concuerda con el volumen total, porque la totalidad del objeto está sumergida, ¿verdad? Entonces, ahora sí, para calcular la densidad del objeto, yo voy a agarrar la masa del objeto y la voy a dividir entre el volumen. ¿Cuál es la masa del objeto? El problema no me la da, pero sí me da el peso. Entonces, yo puedo inferir que el peso es igual a, bueno, masa por gravedad y por lo tanto la masa es igual al peso entre la gravedad. El peso es de 5 newtons y es igual a mg. Entonces la masa es igual al peso entre g. Es igual a 5 newtons entre 9,8 metros entre segundo a la 2. El peso, la masa del objeto es de 0,510 kilogramos, ¿verdad? Entonces la densidad del objeto es 0,510 kilogramos entre el volumen de 1,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y me queda que es 3.333 kilogramos entre metro cúbico, que es ciertamente una densidad bastante mayor a la del agua y por lo tanto explica por qué es que se hunde, ¿verdad? La ley de Arquímedes nos dice que los objetos que son más densos que el agua tienden a hundirse. ¿Alguna duda hasta acá con este problema? ¿Queda claro? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, si quieren, dejémoslo hasta acá y el otro viernes vemos algunos ejemplos. De por sí ya hemos cubierto toda la materia del capítulo. Este viernes tendríamos la última lección, según el cronograma, y nos quedaría entonces el tercer parcial, ya estaríamos listos. Bueno, entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, dejémoslo